Soy Gabriel de Gavac Technologies. En este video te voy a explicar los cuidados que tenés que tener para poder mantener tu disco rígido en buenas condiciones y que te dure mucho tiempo. En este caso te voy a mostrar los problemas más frecuentes que hay al usar un disco rígido. Y aparte te voy a comentar los problemas que pueden ocurrir con los discos rígidos cuando dejan de funcionar. Por ejemplo, lo más usual es que el disco rígido empiece a tener sectores defectuosos. ¿Qué son los sectores defectuosos o los bad sectors o los sectores malos? Son sectores en el disco rígido que han perdido la capacidad de poder ser leídos o que se puedan escribir en los mismos. Entonces, por ejemplo, si acá hay un sector defectuoso y acá hay un archivo, obviamente el archivo ese va a estar corrompido, entonces, o corrupto. Cuando uno trate de leer el archivo para ponerlo en otro disco rígido o en un CD o cualquier otro sistema de almacenamiento, el archivo o no se va a poder copiar, o si se copia no va a quedar entero. Entonces, si es un documento, por ejemplo Word, o es una foto, si en el caso de la foto se va a ver la mitad de la foto o va a tener defectos la foto, y si es en un documento Word obviamente va a haber letras cambiadas o van a aparecer símbolos raros. Este tipo de defectos, los sectores defectuosos, ocurren normalmente porque las máquinas, tanto los CPU como las notebooks, pueden haber tenido algún golpe o vibración. ¿Por qué pasa esto? Como podemos ver acá, esto tiene un cabezal que se mueve de un lado hacia el otro. Entonces, cada vez que hay una vibración, el cabezal golpea contra el disco. Entonces, si golpea contra el disco, empieza a dañar la superficie. Esto, pensá que gira de 5.000 a 7.200 revoluciones por minuto, depende el modelo y la marca del disco rígido. Entonces esos son uno de los factores más importantes porque los discos rígidos empiezan a tener sectores defectuosos o empiezan a fallar. Y obviamente cuando eso ocurre, si el archivo es de Windows, por ejemplo, y es bastante vital, el Windows ya no va a arrancar. Entonces, cuando empezás a tener un disco rígido con muchos sectores defectuosos, ahí ya te recomiendo que lo cambies, porque podés llegar a perder la información. Si querés, hay programas que te pueden llegar a solucionar o regenerar los sectores defectuosos. Lo que hacen los programas es marcar el sector y le dice al sistema operativo que este sector ya no existe más, entonces que no lo use. El tema es que uno lo puede hacer si tenés uno o dos o tres sectores defectuosos, pero si el disco rígido ya tiene 20 o 30 sectores defectuosos, es posible que ya el mismo disco rígido vaya a dejar de funcionar en cualquier momento. También lo que ocurre es que si la superficie llega a estar mal y el cabezal empieza a arrastrar pedacitos de material porque el disco rígido por ahí tuvo algún golpe, o la superficie magnética, si la superficie magnética empieza a tener como pocitos o lo que sea, empieza a arrastrar ese tipo de partículas en el resto del disco rígido. Entonces van a empezar a generarse más sectores defectuosos, incluso el cabezal se puede llegar a arruinar y dejar de funcionar. Entonces tenés que evitar, como te dije anteriormente, vibraciones o golpes duros o caídas del disco rígido. Si el disco rígido, cuando lo estás llevando de una máquina a la otra o lo que sea, se te llega a caer, por más que llegue a seguir funcionando cuando lo pongas en la máquina nueva, te recomiendo directamente que lo cambies, porque tarde o temprano ese disco rígido va a dejar de funcionar o te va a empezar a traer problemas, porque por ahí el daño no es inmediato, pero con el tiempo ese daño se va a incrementar. Después, otra falla que tenés de los discos rígidos puede ser el rotor, o sea, el motor que hace girar el plato. Si eso llega a ocurrir, obviamente ya no vas a poder acceder al disco rígido de ninguna manera porque no lo va a detectar, y ahí tenés que ir a algún tipo de laboratorio especializado que puedan llegar a recuperarte los datos si es que tenés datos muy importantes. Después tenés otro problema que puede ser problema de la electrónica. A veces ocurre que algún componente falla, y si ese componente falla obviamente va a tener que ser reemplazado ese componente solamente, o si no la plaqueta completa, que esos serían los casos menos graves. El caso más grave es cuando tenés problemas de superficie
o de cabezal que se haya dañado o del rotor. Otra cosa importante, nunca tenés que sacar la etiqueta que viene acá de costado, ni obviamente la tapa tampoco, porque una vez que sacás la tapa, por más que la vuelvas a poner inmediatamente, siempre va a entrar partículas del aire en el disco rígido, entonces el disco rígido ese tarde o temprano se va a arruinar. Los discos rígidos, la única manera de abrirlos de forma segura es en un ambiente o en unas cámaras que hay para abrir discos rígidos que son al vacío. Entonces de esa manera pueden manejarse y repararse o hacer cualquier cosa con el disco rígido que se necesite de forma segura. Ahora te voy a mostrar algunos programas que yo utilizo para poder chequear los discos rígidos y para que lo puedas hacer de forma segura. Ahora vamos a hablar sobre los programas que te pueden llegar a servir para poder recuperar los discos rígidos que tengan algunos sectores defectuosos o incluso aquellos discos rígidos que puedan tener archivos importantes que necesites recuperar. El primero sería el HDD Regenerator. Es muy bueno, es pago, sale me parece aproximadamente $100 y anda muy bien. Las últimas versiones son mucho más rápidos para chequear discos rígidos que las versiones más viejas. Después tenemos en segundo lugar el HDAT2. Es gratis, también anda muy bien, es bastante rápido y lo que tiene de bueno es gratis. Si querés, busca en mis videos, en el listado, hay uno de los videos que hice que explico cómo chequear los discos rígidos. Después tenés para recuperar archivos. El favorito mío es GetDataBack, es pago, anda muy bien, con ese tenés la posibilidad de recuperar archivos que incluso casi ningún otro programa puede llegar a recuperar. Es pago, pero bien vale la pena poder comprar la licencia. Normalmente tenés la licencia de FAT32 y NTFS. Después tenés el otro que se llama EASUS Data Recovery. También es pago y funciona bastante bien. Hay cosas que por ahí tendrías que juntarlo con el GetDataBack. Incluso utilizando ambos programas por ahí podés recuperar cosas que uno no recuperó y el otro sí lo hace. Lo que tiene este último que te comenté es que puede reparar archivos de Excel o documentos de Word obviamente y fotos, que eso es muy útil a la hora de haber recuperado archivos que por ahí están dañados y con eso podés reconstituirlo bastante bien. Y después tenés el último que es el Recuba, es gratis. Anda bien, no es para archivos que estén muy dañados ni que hayan sido borrados hace mucho tiempo. No hace una lectura muy profunda en el disco rígido si tenés que recuperar archivos que hayan sido borrados hace algunos meses, pero por ahí para algo casual te puede llegar a servir. Espero que te haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Espero que te haya gustado mi video. Si tenés alguna duda, lo podés hacer en la página web www.clicyaprende.com.ar. Si querés contratarme, lo podés hacer en mi otra página web que es www.gabac.com.ar. Hago trabajos internacionales por si vos estás fuera de Argentina. Y si querés seguirme para poder estar actualizado sobre los últimos videos que hago semana a semana, podés hacerlo en los canales de YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Chao.